Muy buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos. Vamos a tener nuestra sexta clase respecto al área virtual. Nuestra clase de matemática para el grado de décimo. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro fin en mente. Recordemos que hemos estado trabajando diferentes temas durante todo este proceso. Recordemos de que lo tiene que trabajar en hojas cartas. Si usted tiene su cuaderno de formate a la mano, pues puede trabajar en él. Solamente recuerde que toda la información que estamos trabajando ahorita, los conceptos, contenidos, fin en mente, ejemplos, ejercicios de práctica, todo esto lo tienen que trabajar de forma física en su casa y tiene que guardarlo. Recuerde que esto se va a presentar al momento que nosotros regresemos a clases, primeramente Dios, ya presenciales. Y recuerde que tiene que presentar esta evidencia en su trabajo en casa. Para iniciar el día de hoy, el fin en mente del día de hoy es convertir los grados a radianes y de radianes a grados. Y número 2, determinar el área del sector de un círculo. En el caso de la primera parte, que es convertir los grados de radianes a grado y de grado a radianes, debemos de recordar cosas que son un poco básicas que pudimos ver o que considero yo que se vieron en años anteriores, pero creo firmemente que vale la pena poder repasar conceptos generales, así bastante rapidito, respecto a lo que son los ángulos, los grados y los radianes. Para eso tenemos esta pequeña definición respecto a los ángulos y su medida. Y como ustedes pueden observar ahí, el ángulo básicamente es un rayo o una semirrecta en una posición, que es la porción de una recta que empieza en un punto y que se extiende indefinidamente. Recordemos de que hay diferentes tipos de rectas, hasta la recta, la semirrecta y las demás, pero realmente solamente nos interesa el día de hoy lo que es la semirrecta. De la misma manera, cuando unimos dos semirrectas hacia una que parten de un mismo punto, del mismo origen, mismo vértice, al momento de que parten de un mismo punto dos semirrectas, se considera que forman un ángulo y cada una de ellas recibe un nombre. Cuando son dos, hay un lado inicial y hay un lado terminal. Esto nos permite poder identificar a nosotros de dónde a dónde podemos medir nosotros el ángulo. Recordémonos que hay ángulos positivos, hay ángulos negativos, están los ángulos en grado y obviamente están en radianes, como lo vamos a trabajar el día de hoy. De forma rapidita, recordemos que en forma de grado, un círculo, una circunferencia tiene 360 grados, que es lo que abarca todo el círculo. Y conocemos también de la misma manera que al momento de trabajar tenemos 2pi como consecuencia de tener un círculo completo. Entonces nosotros vamos a trabajar bajo este principio para poder hacer las conversiones de radianes a grados y obviamente de grados a radianes. Recordemos que el círculo tiene que tener un punto inicial, tiene que tener un punto final para poder realizar dichas mediciones. Y estos trazos, estas semirrectas que estamos generando, nosotros vamos a apoyar ese tema con el objetivo de poder medir un ángulo y saber de dónde empieza y hacia dónde termina. De forma sencilla, yo les he colocado 3 ejemplos con respecto a cómo se mueven o cómo se generan las manijas del reloj. La primera, por ejemplo, tenemos que vamos a tener un lado inicial. Vamos a mover esto un poco. En el primer ejemplo, yo les tengo que está el lado terminal, está el vértice, que es el punto donde se origina todo, está el lado inicial y está el lado terminal. Podemos darnos cuenta también que estoy midiendo del lado inicial hacia el lado terminal. Siempre voy a medir. Ahora, aquí hay algo importante.
Recordemos que esta medición estamos yendo en contra de las agujas del reloj y esto me está generando lo que es un ángulo positivo. Medir yo del lado inicial hacia el lado terminal contra las agujas del reloj me da un ángulo positivo. Ejemplo 2. Yo tengo muy similar el dibujo, bueno, lo quise hacer lo más exacto e igual posible. Tengo mi vértice, tengo un lado inicial, tengo un lado terminal. Pero ahora estoy midiendo a favor o en dirección de las agujas del reloj. Esto está generando, dése cuenta, un ángulo mucho más grande que en el ejemplo número 1. ¿Qué sucede acá? Cuando cambiamos ahora de dirección, ahora no estamos midiendo contra las agujas del reloj, sino que ahora estamos midiendo a favor de esas agujas del reloj, me va a dar un ángulo, pero negativo, porque voy, por así decirlo, para atrás. Esto me está dando un ángulo negativo. Traté de hacer los tres dibujos exactamente igual, con la idea de que es el mismo ángulo el que estoy midiendo, pero lo estoy utilizando o estoy realizándolo en tres medidas distintas. La primera es, como comúnmente hemos trabajado en segundo básico y tercero básico, que trabajamos de un punto inicial a un punto terminal en contra de las agujas del reloj y nos da, por ejemplo, 45 grados, 35 grados, es un ángulo positivo. Pero la segunda forma de medir ese mismo ángulo es de que yo me pueda ir a favor de las agujas del reloj, me va a dar un valor mucho más grande y lo que está sucediendo aquí es de que ahí hay un ángulo de 320 grados, 315 grados, pero es un ángulo negativo porque estoy yendo para atrás. Y está la tercera manera. En la tercera forma, lo que yo les quise colocar acá es de que yo estoy midiendo a favor de las agujas del reloj, pero no estoy midiendo este pedacito, sino que le estoy dando vuelta completa y regreso hacia el lado terminal. Vuelvo a repetir, empiezo en el lado inicial, pero no llego a la primera vez al lado terminal, sino que continúo y le doy la vuelta completa llegando al lado terminal. Eso, como vamos en contra de las agujas del reloj, me va a generar un ángulo positivo. Quiere decir que va a haber 360 grados más los 40 grados que yo estoy colocando acá. Entonces, haciendo la suma, sabemos que vamos a tener nuestro resultado. Recordando, haciendo ese repaso, tenemos estas tres formas de poder medir un ángulo, que son las que nos van a servir el día de hoy para recordar hacia dónde se tiene que movilizar y medir un ángulo. Vamos a entrar de lleno al fin en mente, que es la conversión de pasar los 40 grados y convertirlo a radianes, o sea, utilizando pi y obviamente las fracciones correspondientes para representarlo. Por tanto, yo tengo el primer ejemplo. En el ejemplo número 1 pueden darse cuenta que yo tengo 60 grados y los quiero pasar a radianes. La fórmula que les voy a presentar es la más accesible para utilizar, porque no hay necesidad ni siquiera de utilizar calculadora, lo cual nos permite que en cualquier punto de nuestra vida nosotros nos hablen de grados sin importar la carrera profesional que tengamos. Esta fórmula que les estoy enseñando, que les estoy mostrando el día de hoy, es la que va a permitir hacer la conversión de una forma sencilla. Si usted quiere seguir, por ejemplo, arquitectura, ingeniería industrial, ingeniería civil, diseño gráfico, es importante que usted le ponga atención a esto porque es necesario en los programas que usted utiliza en la universidad, así que ponga mucha atención. Al momento de tener 60 grados a radianes, la fórmula va a ser bastante simple. La fórmula que yo les presento es la siguiente. Voy a colocar el ángulo que necesito convertir y lo voy a multiplicar por pi dividido 180 grados. Eso me va a dar a mí la posibilidad de convertir los grados directamente a lo que son radianes. Ahora, ¿por qué estamos trabajando bajo pi y 180? Recordémonos que el total de un círculo es 360 grados, la mitad es 180. La medición en radianes de un círculo completo es 2 veces pi. La mitad sería solamente pi.
Para poder hacer la conversión de positivo a negativo, necesito establecer la mitad de ese círculo para saber si estoy midiendo de forma positiva o de forma negativa un ángulo. Y eso me va a dar a mí el total. Entonces no importa qué número yo coloque acá, yo puedo poner aquí que tengo 5340 grados, pero al momento de utilizar esta fórmula puedo pasar automáticamente al área de radianes, simplificar lo que necesite simplificar y vamos a tener el resultado correspondiente en radianes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como vamos a tener el valor, lo estoy multiplicando por pi partido 180, lo único que tengo que hacer es establecer la fracción entre los números y dejar el valor de pi, que va a representar a los radianes, a la par. Es por eso que tengo 60 dividido 180. De esto hacemos la división. Sabemos que aquí es bastante sencillo porque el 0 desaparece y solo me queda 6 dividido 18 y sabemos de que 3 veces 6 me da 18, entonces me queda 1/3 de pi. Esto se puede representar acá, pero la manera correcta de representar este valor es colocando pi dividido 3. El 1 se omite y es como si estuviéramos multiplicando fracciones. El 1 por pi, el 3 no se multiplica por nada, entonces me queda pi dividido 3. Vamos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos algo similar, solo que utilicé ahora un número más grande. ¿Qué enfoque? Ahí estamos. En el número 2 tenemos un valor mucho más grande para que podamos observar que sin importar el tamaño del número, el valor me va a dar un resultado, me puede dar un resultado en radianes. En este caso tengo 150 radianes y voy a multiplicarlo por pi dividido 180. Eso me va a permitir trabajar de una mejor manera. Entonces, lo que habíamos mencionado, tomamos los números y los convertimos en fracción y lo que es pi lo dejamos por aparte en una multiplicación. Entonces tenemos 150 dividido 180, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. El 0 se va con el 0, 15 y 18. Sabemos que tienen un valor en común, un término en común, por lo tanto me queda 5/6 de pi. Y para poder representar este valor puede tomarse o puede considerarse como correcto. Pero la forma correcta de representar, no estoy hablando de un cambio de valores, estoy hablando de representar el valor de forma correcta es colocar 5pi sextos. Esa es la manera correcta. Vamos con un tercer ejemplo. En el tercer ejemplo ahora he tomado como referencia lo que es un número negativo. Se lo voy a esperar a que enfoque nada más. Muy bien, ahí estamos. Ahora estoy tomando lo que es un número negativo para poder hacer esa conversión. Entonces yo estoy tomando menos 45 grados y lo quiero convertir a radianes. El procedimiento para hacer la conversión con un ángulo negativo es exactamente la misma, solo que no tenemos que perder ese signo negativo en ninguna parte del procedimiento del que estamos trabajando. Entonces vamos a tener 45 dividido 180 como aparece acá, dese cuenta, estoy tomando el negativo, no lo estoy perdiendo. Y al momento de dividir esto sabemos de que 4 veces 45 me da 180, entonces tenemos 1/4 de pi. El negativo se sigue utilizando, no lo perdemos y lo utilizamos para nuestra respuesta. Recordemos que esta puede ser una respuesta, pero la representación correcta para ángulos de radianes, trabajamos que el numerador es con el pi menos pi cuartos. Y ese sería el resultado. Luego tenemos qué pasa cuando a mí me dan este valor en radianes y yo lo quiero regresar a lo que son grados. Pues entonces la fórmula simplemente se invierte. Por eso les mencioné que este procedimiento era bastante sencillo, porque si recuerda uno, automáticamente tiene la respuesta para la siguiente. Entonces, para la conversión de radianes ahora a grados, pues va a ser bastante sencilla, porque lo único que estamos haciendo, y repito, es invertir nuestra fórmula. ¿Qué quiere decir? En lugar de que sea pi partido 180, ahora va a ser 180 partido pi. Por lo tanto, yo voy a tener pi sextos, que quiero convertir, eso es radianes, y quiero convertirlo a grados. Entonces tengo pi sextos multiplicado por 180 partido pi.
Por principio sabemos de que vamos a utilizar solamente los números y el valor de pi, como yo tengo un valor de pi en el numerador y un valor de pi en el denominador, estos automáticamente se anulan y generan un 1, una multiplicación por 1, que realmente no afecta en nada en ninguna operación. Entonces solamente me queda 180 dividido 6 y sabemos que 6 veces 30 es igual a 180. Entonces me queda automáticamente que el resultado son 30 grados. Yo les recomiendo que no utilicen calculadora al momento de realizar estos ejercicios. ¿Por qué? Porque el objetivo es poder agilizar su mente al momento de hacer operaciones. Vamos a hacer un ejemplo más y corresponde que ahora voy a utilizar un número negativo. Dese cuenta que se está trabajando muy similar a lo anterior, donde el signo negativo solamente hay que tenerlo presente al momento de que empecemos a trabajar, porque tenemos que tenerlo presente al finalizar todo el procedimiento de la conversión. Dese cuenta que tengo 3 pi cuartos, ahora tengo un valor arriba en el numerador y tengo el 180 partido pi. Muy importante lo que habíamos dicho anteriormente, lo que es pi en el numerador y pi en el denominador, ellos se anulan, es una multiplicación por 1, entonces me queda menos 3 por 180, entonces acá menos 3 por 180 dividido 4. Al momento de hacer la operación sabemos que el 0 se puede eliminar, el 18 con el 4 de la misma manera, que serían que 30. Y quedamos 3, 180 dividido 4, 135. Y el signo negativo lo seguimos trabajando y lo jalamos. Y ese sería el procedimiento. Entonces, por lo tanto, no hay mayor complicaciones en este tema. Y en la segunda parte, pues tampoco hay complicaciones porque es determinar el área del sector de un círculo. Para determinar el área del sector de un círculo, nosotros necesitamos recordar nuevamente algo que se ve en básico, lo que es el área de un sector. Y el área de un sector corresponde a la fórmula de A, que significa área, va a ser igual a un medio del radio al cuadrado por su ángulo, que es el que se está trabajando. Esta fórmula es muy importante. Ahora, este ángulo que vamos a trabajar acá, este ángulo que estamos trabajando acá, tiene que ser en radianes. Eso es muy importante. Tiene que ser en radianes. No son los grados, son en radianes. Por lo tanto, tengo un ejemplo bastante sencillo. Y tenemos determinar el área de un sector de un círculo que tiene 2 pies de radio formando un ángulo de 30 grados. Lo primero que tenemos que hacer, y yo recomiendo, es identificar qué valores tenemos para saber qué valores necesito encontrar. Entonces yo me puedo dar cuenta que tengo lo que es el radio, tengo el ángulo, y obviamente basado en la fórmula, si tengo el radio y tengo el ángulo, me hace falta lo que es el área. Entonces vengo y puedo sustituir. Y puedo decir, muy bien, el radio es 2 pies, el ángulo son 30 grados y el área es lo que yo debo de hallar. Lo colocamos dentro de la fórmula. Ya se cuenta que estamos trabajando la fórmula y tenemos que el área va a ser igual a un medio del radio al cuadrado por el ángulo. El área va a ser igual a un medio de 2 pies elevado al cuadrado, porque dése cuenta que la fórmula debe de elevarse al cuadrado. Entonces son los 2 pies de radio elevado al cuadrado, multiplicado por lo que es el ángulo. Ahora, démonos cuenta acá. Yo les mencioné que el ángulo que vamos a trabajar tiene que ser en radianes. Por lo tanto, estos 30 grados, antes de poder empezar a multiplicar con ellos, yo debo de convertirlo a radianes. Entonces hacemos la conversión rápida con la fórmula que acabamos de aprender. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 30 grados a radianes, entonces me queda que son 30 por pi partido 180. Eso me va a dar
que tengo que dividir 30 dividido 180 y eso me va a dar un sexto de pi. Entonces yo voy a tener aquí pi sextos. Este valor que tenemos acá ya se considera el ángulo que vamos a trabajar para la fórmula. Es el valor que vamos a sustituir en lugar de los 30 grados que anteriormente habíamos colocado. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. A, que es el área, va a ser igual a 1/2 de 2 pi al cuadrado de pi sextos. Al momento de yo multiplicar esto, 2 elevado al cuadrado me da 4. Y si ese 4 lo multiplico por 1/2 me queda, un sextos de pi, entonces me queda 4 doceavos de pi. Sabemos de que tenemos acá, esto va a ser 4, entonces me quedaría 4 medios por pi sextos y después tengo que multiplicar de forma lineal, entonces tengo 4 pi y 6 por 2 me da 12. Entonces por eso tenemos 4 pi decimosegundo. Y eso, al momento de simplificar 4 decimosegundos, tenemos entonces 1/3 de pi. Esto, como habíamos mencionado antes, puede ser una forma de representar el área, pero lo que vamos a trabajar es de que también podemos representar el área de forma decimal. Y para poder trabajar esto en forma decimal, yo simplemente voy a dividir estos valores, los voy a meter en nuestra calculadora y voy a utilizar solamente 2 decimales. Eso es importante. Si necesito aproximar, se aproxima. En este caso me queda un valor de 1.05. Eso sí, yo lo quiero dejar en decimal, pero puede quedarse automáticamente también en una forma de radianes. Y eso sería el tema del día de hoy. Y para sus ejercicios de práctica, como pudieron observar en su horario de clases de esta semana y el fin en mente y los ejercicios de práctica que se van a realizar, tenemos como ejercicios de práctica la página 514, ejercicios del 35 a la 58. Son bastante sencillos, así que son pares e impares, son todos los ejercicios del 35 al 58 y después se va a subir lo que es el link para su evaluación corta. Pasen una excelente mañana, jóvenes, espero que todo vaya bien. Espero que hayamos podido comprender el tema. Podemos darnos cuenta que son temas bastante accesibles, no son tan complejos como los primeros con los que iniciamos el año, pero sí son totalmente necesarios para la realización de todo este proceso de clases virtuales. Pasen una excelente mañana, que Dios me los bendiga, nos vemos hasta la próxima semana.